¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Sin lugar a dudas, el tema de esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados es la discusión, la tramitación del salario mínimo. Vamos a conversar acerca de ello con los diputados Boris Barrera y Agustín Romero. Antes, como es costumbre, vamos a revisar todos los antecedentes en la siguiente nota. La sala de la Cámara despachó el proyecto que reajusta gradualmente el ingreso mínimo mensual, iniciativa que además entrega un subsidio a las MIPYMES. La propuesta establece que a contar del 1 de mayo de 2023, el ingreso mínimo se elevará a 440.000 pesos para las y los trabajadores mayores de 18 años de edad y de hasta 65 años. Este monto ascenderá a 460.000 desde el 1 de septiembre de 2023 y a 500.000 pesos desde el 1 de julio de 2024. Además, el proyecto dispone medidas en caso de un aumento en el IPC. Si la variación acumulada supera el 6% en 12 meses a diciembre de 2023, el ingreso mínimo se elevará anticipadamente a 470.000 pesos desde el 1 de enero de 2024. La iniciativa también norma cómo se reajustará el ingreso mínimo mensual a contar del 1 de enero de 2025. Ello se hará conforme a la variación acumulada experimentada por el IPC entre el 1 de julio de 2024 y el 31 de diciembre del mismo año. Bueno, y teníamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes de esta votación registrada en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Para conversar acerca de ello, de inmediato establecemos el diálogo con el diputado Boris Barrera, quien gentilmente nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista. Diputado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Diputado, conversemos acerca de este proyecto porque no cabe ninguna duda que obviamente el poder adquisitivo de los chilenos ha bajado mucho durante este último tiempo con la inflación, los efectos de la pandemia y otros factores más, y que obviamente era muy necesario aumentar el salario mínimo. ¿Estamos en la línea de lo correcto? ¿Nos quedamos cortos? ¿Cuál es su impresión? Yo creo que estamos en la línea de lo correcto porque el programa del presidente Gabriel Boric pretendía llegar a los 500.000 pesos de aquí al año 2025, o sea, antes de cumplir nuestro mandato íbamos a llegar a ese salario mínimo. Sin embargo, se adelantó y va a quedar ya en el segundo año prácticamente establecido. Hay que decir de que esto va a ser gradual, de que no significa de que ahora va a subir este mes al tiro a los 500.000 pesos, sino que va a ser gradual, pero de aquí a mayo del próximo año deberemos llegar a eso, y es principalmente pensando en lo que tú bien decías, la alza y la desvalorización también del ingreso de las personas. Entonces creo que sí estamos en la línea correcta y qué bueno que la decisión política del presidente fue tomarla ahora y no esperar al final del gobierno. Claro, no resistía quizá un periodo mayor cuando, por ejemplo, una bandeja de huevos vale 8.000 pesos. Claro. La leche, los huevos en estos momentos que están muy caros, a pesar de que... La canasta básica, pese que ha habido ahí una especie de freno. Claro, de freno, claro. Sin embargo, igual la gente viene resentida, además. Resentida de un periodo bastante crítico y que también se endeudó y todo eso. Siempre para la gente más humilde cuesta más recuperarse, y estamos hablando de no de meses, sino que a veces de años para poder estabilizarse y salir de las deudas, y para todo eso creo que todo es un aporte. Ahora, obviamente, este tema del salario mínimo tiene que ir de la mano también con la recuperación del empleo. Allí quizá todavía estamos mucho más al debe. Sí, pero lo que pusieron los ministros en las comisiones fue de que, a pesar de que todavía tenemos un porcentaje importante de desempleo, también hemos tenido un aumento en el empleo, y eso a veces uno no lo entiende, pero es porque hay más personas que han salido a buscar trabajo y lo han encontrado. O sea, a pesar de que sí hemos tenido cifras importantes de desempleo, ha subido también el empleo porque hay nuevas personas que se han integrado a la fuerza laboral, y eso esperamos que se siga manteniendo. De hecho, es uno de los indicadores para aumentar el subsidio a las empresas en caso de que esto varíe de aquí al año 2024. Ahora, diputado, yéndonos específicamente a este tema del salario mínimo, es una discusión que se repite periódicamente respecto a si los montos son los adecuados o no, y quiénes son los que pagan el salario mínimo. Porque se habla mucho de que, por ejemplo, las grandes empresas finalmente quizás no lo pagan porque sus sueldos están por encima de esta línea. Es una polémica que se arrastra hace ya más de una década, de quién paga el salario mínimo en Chile.
Claro, yo creo que finalmente lo pagan todo. De hecho, hasta nosotros mismos con nuestros impuestos, porque el subsidio que da el Estado viene de nuestros impuestos. Sin embargo, hay grandes empresas que también pagan claro, no en un porcentaje mayor, pero sí también pagan el sueldo mínimo y también no en cantidad de trabajadores, porque los que menos dan empleo son las empresas grandes y las que más dan empleo son las empresas pequeñas. Sin embargo, cuando una empresa grande también abusa de las empresas pequeñas, también es una persona que está haciendo de que el perjudicado finalmente sea el trabajador con estos sueldos bajos. Por lo tanto, yo creo que no hay que mirarlo como un gasto. Yo creo que ayer, bueno, cuando expusieron en las comisiones los representantes de las microempresas, hay uno de estos representantes que es muy emblemático, que es el señor Fantuzzi, que todos lo deben conocer. Él dijo una cosa muy cierta, que dice de que la rentabilidad o el futuro de las pequeñas empresas no puede estar medido por los sueldos de los trabajadores. O sea, la viabilidad no puede ser a costa de salarios bajos. Entonces hay que pensar este aumento no solamente en términos de valorar más el trabajo de los valga la redundancia, los trabajadores y trabajadoras, sino que también como un incentivo a mayor productividad, a trabajar más contentos, si es que se le puede decir así, que trabajar con sueldos miserables que finalmente hacen que la gente esté ahí casi marcando el paso y trabajando para sobrevivir. Usted tocó un punto que es clave y vamos a entrar a esa parte de la conversación, que es el rol que tienen las pequeñas y medianas empresas en el pago del salario mínimo, y que ha sido parte del debate en las comisiones, particularmente de aquellos parlamentarios que rechazan justamente este proyecto porque dicen que las pymes no se les consultó. ¿Es errónea esa afirmación? Sí, yo creo que falta la verdad. Primero porque se formó, o parto de antes, primera vez en la historia que en el aumento de un salario mínimo se considera a las pequeñas y las microempresas. Primera vez. Antes siempre, por ley, los gobiernos desde el retorno de la democracia hasta ahora, se ha hecho por ley y no se le ha consultado a nadie. Nunca, por lo menos, en ni un otro gobierno se le ha preguntado a las pequeñas y las microempresas qué piensan del aumento del salario mínimo, y lo han hecho partícipe de esta discusión. Con este gobierno... Quedaba el debate con la CUT más que nada. Sí, principalmente con la CUT, claro. Y desde el año pasado, cuando fue el primer aumento, hubo una mesa de trabajo donde firmaron 10 gremios representantes de las microempresas, y eso es la contradicción de la oposición en este momento, que vota en contra votó a favor de ese acuerdo en ese momento, o sea, el año pasado, cuando habían 10 gremios, y hoy día que hay hubieron muchos más gremios, en las comisiones se opusieron, bueno, y algunos también en la sala, diciendo de que faltaba representatividad, cuando ahora firmaron mucho más gremios que la vez anterior. Y los que no firmaron ahora tampoco firmaron la vez anterior, o sea, son gremios que realmente tienen una posición política y están en contra del gobierno finalmente. Y además, te cuento que mientras estábamos en la comisión me llegó una carta, amigo, suscrita por 92 gremios. 92 gremios de las pequeñas empresas que nos llamaban a aprobar este proyecto, porque primero que nada se les había consultado, porque habían cosas que los beneficiaban, que tenía que ver con el alivio tributario, por ejemplo, con las multas por el tema de los pagos previsionales, porque se va a mantener el 10% del impuesto de primera categoría hasta diciembre de este año. A recordar que si no hubiera sido por el rechazo a la reforma tributaria, esto durante todo este año van a tener que pagar el 25%, si es que esto no se hubiera aprobado. Ahora, dentro de la discusión que se ha dado en las comisiones y también en la sala, se ha recalcado, por ejemplo, que los subsidios por parte del Estado a las pequeñas empresas para hacerse cargo de parte justamente del financiamiento de estos salarios mínimos se mantienen, continúan. Entonces, ¿cómo se puede explicar que existan voces que señalan que se está dejando en una situación prácticamente de desprotección a las pymes? ¿Hay, a su juicio, argumentos quizá concretos o de fondo que expliquen esto, o es simplemente, a su entender,
una maniobra política, ponerle piedras en el zapato al actual gobierno. Sí, yo creo, o sea, estoy convencidísimo que tiene que ver con un tema político, más encima con la ultraderecha, la borrachera electoral ahí, han golpeado con mucho más fuerza al gobierno. El problema es que no golpean al gobierno, el problema es que los perjudicados con esto no es el presidente que le estamos subiendo el salario mínimo, no es a los ministros, no es a nosotros, es a la gente que más lo necesita, que en estos momentos estamos golpeando cuando nos negamos a cualquier iniciativa de esta magnitud y se escudan siempre con las microempresas. En las comisiones nos decían, porque ellos decían, no, si las microempresas aquí llegaron, las pequeñas empresas llegaron a oponerse, pero resulta que las que más fueron las menos, porque políticamente, como bien te decía, hay gremios que también actúan políticamente y están en contra. No firmaron el año pasado, no firmaron este año y hoy día están reclamando, pero la gran mayoría nos pedía que aprobáramos. Decían que nunca antes se le había considerado, nunca habían tenido subsidios de esta magnitud. El subsidio de esta oportunidad es 3 veces más que el del año pasado. Y como te digo, y otras cosas más que los afecta directamente, o sea, pasar del impuesto de primera categoría del 10 al 25% es un golpe tremendo, o sea, más del doble de impuestos durante todo el año y que gracias a este proyecto se va a mantener en el 10% de aquí hasta diciembre. Ahora, los pasos que siguen, diputado, más allá de que este proyecto obviamente continúe su tramitación en el Senado, independiente de ello, para fortalecer las condiciones de los trabajadores, la calidad de vida de los mismos. ¿Hasta dónde resiste tener este diálogo todos los años de si el monto del salario mínimo se tiene que subir o no, de cuántos puntos hay que subirlo? ¿Hay que hacer una reforma estructural? ¿Tenemos que ir de la mano de una reforma tributaria que usted mencionaba hace un rato? ¿Cómo se puede mejorar esto en un horizonte de futuro, más allá de la discusión año a año? Claro, yo creo que son muchos factores, pero entre eso, por ejemplo, hay que decir de que este proyecto de ley ya el salario está asegurado, el ingreso mínimo, más bien dicho, hasta mayo del 2025. Claro, no tenemos esa discusión hasta un par de años más. Claro. El 2024 va a subir a 500.000 y se va a reajustar de acuerdo al IPC y ahí está el 2025. Yo creo que lo de fondo es mejorar las condiciones también de las pequeñas y las microempresas. Porque si ellas están bien, bueno, los trabajadores y las trabajadoras van a estar bien, porque como todos saben, casi el 60% de los trabajadores son de la pequeña y la microempresa. Y frente a eso hay otras cosas importantes que se están tramitando también y que claro, nadie lo ha considerado aquí en este debate, pero por ejemplo el proyecto que ingresó al Senado de pago a 30 días, que realmente va a ser súper efectivo y no como todo lo que se intentó en el gobierno anterior de maquillar ahí un pago a 30 días, pero que finalmente dejaba siempre abierta la posibilidad para que fuera a más de 30 días. Creo que hay una demanda que han tenido las microempresas y las pequeñas que es histórica y que nosotros también le hicimos saber en la comisión y espero de que nuestro gobierno se haga cargo y tiene que ver con el pago a 30 días también del Estado hacia las empresas que le prestan servicio, que habían algunos que decían que se demoraban 400, 500 días, o sea, habían empresas que participaron de que tienen deudas del gobierno anterior, pero no es por echarle la culpa al gobierno anterior, sino que esto es una cosa histórica. Claro. El peor pagador de Chile es el Estado y ojalá nos pudiéramos hacer cargo, y esa demanda yo la recojo y lo hicimos saber, y también debido a ese retraso el que también se puedan reajustar los contratos de las empresas pequeñas que le dan servicio al Estado. Creo que son demandas importantes y que espero que nuestro gobierno se haga cargo de eso también. Queda la tarea sobre la mesa entonces. Diputado Boris Barrera, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias, que esté muy bien. Sí, diputado. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, nosotros seguimos revisando este tema. Bueno, y continuamos en esta edición de Puntos de Vista con la conversación. Ahora el turno es con el diputado Agustín Romero, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en este programa. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Diputado, conversemos acerca de este proyecto de salario mínimo porque, claro, no existe duda alguna respecto a que los efectos de la inflación y de, digamos, las consecuencias, por ejemplo, de la pandemia y de una serie de situaciones internacionales también han repercutido en el ingreso de los chilenos. Creo que ahí no hay duda respecto a que es necesario aumentar el salario mínimo. Sí, efectivamente nosotros estamos convencidos de que la crisis económica evidentemente que ha generado una situación súper compleja para miles de familias chilenas, no solamente para los que tienen ingreso mínimo, sino que también para aquellas familias que también bordean esos ingresos. Y por lo tanto, es una cosa que para nosotros es fundamental que el gobierno tome cartas en el asunto. Ahora, ¿cómo se hace esto de la manera correcta? Porque, claro, existen varios
reparos que ustedes mismos han planteado, no solo ustedes, sino que varios partidos justamente de la oposición, en orden a que se estaría castigando a las pymes fundamentalmente con esta fórmula de aumento del salario mínimo? Lo que pasa es que estamos frente a un acuerdo que lo que hace es adelantar el aumento del ingreso mínimo que estaba previsto para el año 2025 al 2024 en 500.000 pesos. Y el problema es que ese crecimiento está por sobre las expectativas de crecimiento de nuestra economía. A mí me carga hablar de cifras porque la gente no entiende estas cosas. Pero lo que yo le quiero decir a los chilenos es que si nuestra economía no crece, sin embargo, para el Estado es necesario igual hacer crecer algunos elementos que implican costos dentro de la producción de bienes y servicios. ¿Qué trae aparejado eso? Evidentemente que trae aparejado cesantía o eventualmente incluso despido. ¿Cuál es nuestra preocupación hoy día? Nuestra preocupación es que Chile no puede pagar ingresos mínimos o establecer costos para pymes, para empresas, para lo que sea, que vayan por sobre lo que la economía puede pagar. Pero ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno inventa un subsidio. Entonces le dice al empleador, no al trabajador, le dice al empleador, por tus trabajadores que ganen, para alcanzar el sueldo mínimo, que ganen el sueldo mínimo, para alcanzar este sueldo mínimo que yo le quiero imponer a usted, yo le voy a dar a usted un subsidio. Entonces yo le pregunto a la gente que hoy día gana el sueldo mínimo, ¿qué va a pasar o qué incentivo tiene su empleador? Primero, para pagarle más si tiene un subsidio del Estado que le permite ahorrar un costo. ¿Qué va a pasar con ese trabajador? Bueno, lo que le quiero decir a los trabajadores chilenos es que de aquí hasta el 2025, los que ganen el sueldo mínimo en aquella pyme que reciba un subsidio, va a seguir ganando el sueldo mínimo. Eso es lo que nosotros no queremos. Y lo que hemos tratado de decir al gobierno en forma insistente es que estamos dispuestos a gastarnos esa misma plata que tiene dispuesta para gastarla en subsidio, para empleadores, entregársela en transferencias directas a los chilenos, como ocurrió el año pasado, por ejemplo, con ese bono que se le entregó al adulto mayor para poder comprar parafina. Nosotros creemos que si podemos ayudar a los chilenos para que mejoren sus condiciones para pasar esta mala racha, porque para eso el país tiene que actuar, pero no entregándole un subsidio al trabajo. Eso es muy peligroso porque no lo vas a poder quitar. De hecho, Chile no sé si sería el segundo o el tercer país del mundo que tiene esto, y eso es malo para la economía chilena. Diputado, entonces, a ver, para hacerlo bien claro, quizás la fórmula que usted plantea es la de los bonos, la de continuar con este tipo de políticas, más que establecer un compromiso o amarrarse a un aumento de salario mínimo por la vía de los subsidios, para entenderlo bien. Lo que pasa es lo siguiente: si hoy día tú contaminas el mercado del trabajo, reconociendo que tu economía no es capaz de pagar ese sueldo, lo que estás haciendo finalmente es un incentivo primero para que no subas los sueldos, evidentemente recibir este subsidio. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que quieren ingresar al mercado laboral? Aquellas personas que hoy día, por ejemplo, están ganando o bordeando incluso el sueldo mínimo un poquito más, que no reciben ese subsidio. Yo digo, el gobierno ha medido, por ejemplo, cuánto va a ser el desempleo de aquellas personas que a lo mejor hoy día no ganan los 410, sino que ganan 500. Si yo me puedo ahorrar con un subsidio, ¿no es cierto?, la contratación de trabajadores, ¿qué va a pasar con esa gente? El gobierno toma de repente unas decisiones que para mí son bastante peculiares, que me reflejan realmente que no tienen experiencia en manejo, en gestión o incluso en empresa. Porque yo le puedo asegurar a cualquier persona que me está viendo que no haya un gerente de recursos humanos, un gerente de desarrollo, un gerente técnico en alguna empresa, incluso las grandes empresas, viendo cuánto le cuesta mantener a estos trabajadores versus lo que me agarraría recibiendo el subsidio, versus lo que me significaría automatizar. Esa es mi preocupación, la preocupación que tenemos los republicanos, es que los chilenos no pierdan sus trabajos y por el contrario, darles ayudas directas a ellos, no a las empresas, y además de eso, buscar a través de lo que nosotros le hemos pedido al gobierno, una reforma tributaria pro emprendimiento, pro crecimiento, pro ahorro, que cuando salgamos de este momento tremendo que está viviendo Chile, ¿no es cierto?, tengamos la posibilidad de empezar a crecer y podamos recuperar los empleos, 700.000 empleos que todavía nos faltan de antes del estallido delictual. Yo le quiero decir, Gabriel, que hoy día el desempleo en Santiago, por ejemplo, es de sobre el 10%. No es el 8,8 nacional. En Santiago el 10. Y esas son las comunas que yo represento que tienen mucha población. O sea, leyéndolo de otra manera, diputado, con esta fórmula que plantea el Ejecutivo, se, entre comillas, garantiza que los empleadores, las empresas, van a tener la posibilidad, la facultad de no subir los sueldos hasta el 2025, 2026, o sea, van a tener esta especie de techo piso de 500.000 y se podrían aferrar a eso y al final eso podría ser perjudicial para los trabajadores que con otra fórmula quizás sí podrían ver aumentados sus ingresos. Efectivamente. Porque se establece esta lo que pasa de 500 que sí, podría ser negativa más que beneficiosa. El trabajador va a recibir 500, por ejemplo, eventualmente, pero
obviamente que si el empleador va a pagar menos. Si yo voy y le pido un aumento de sueldo a mi empleador, el empleador te puede decir, yo te subo el sueldo, pero vas a quedar recibiendo siempre 500.000, porque si te saco del margen, pierdo el subsidio. Entonces no es que yo te dé, claro. no es que te dé no te puedo aumentar el sueldo, ya le voy a aumentar el sueldo en 20.000, 30.000 pesos, no, porque eso va contra el subsidio. Ahí ¿quién gana? El Estado. Eso a mí no me parece justo. A mí lo que me parece justo es que la plata que le pasamos al Estado y la plata que el chileno le pasa al Estado cuando compra pan, vaya en beneficios directos a ellos y no a los empleadores. Pero ¿cómo se hace sin subsidio? Porque, por ejemplo, si se dijera con esta misma escala que sube al 2025, perdón, hasta que aumenta para junio del Junio del 2024. Claro, junio de 2024 llega a los 500. Lo que pasa es que el subsidio se mantiene hasta el 2025. Claro, exacto, es un aumento escalonado. Si esta fórmula se mantiene, pero no existe el subsidio, existiría la posibilidad, por ejemplo, de que si no se crece al ritmo que se espera en este proyecto, un empleador dijera, estoy obligado a pagar los 500.000, pero no tengo fondos para eso, entonces en vez de 3 trabajadores, voy a tener que despedir uno y quedarme con 2 para poder pagar el sueldo mínimo, porque si me quedo con 3 no me alcanza la plata para pagarle a los 3. Entonces, ¿cómo se opera si no existe el subsidio? Lo que ocurre, eso va a pasar probablemente el 2025. El 2025 muchas pymes se van a encontrar con la desagradable sorpresa que se les termina el subsidio. ¿Y qué vamos a hacer ahí? ¿De nuevo subsidio? El problema es eso. O sea, hoy día es muy cómodo para el gobierno si yo le entrego un subsidio que va a terminar, como terminaba el del año pasado en abril, claro, ¿no es cierto?, que va a terminar el 2025, pero nadie te garantiza que eso ocurra. Y es muy malo empezar a intervenir en los mercados del trabajo a través de estos elementos que son externos a ellos. Lo importante hoy día, y en cualquier economía sana, es que tus trabajadores ganen lo que la economía puede producir. Y nosotros queremos que nuestra economía produzca más que el sueldo mínimo. El sueldo mínimo tiene que ser una referencia. No puede ser el sueldo máximo. Y el problema que hay es que este proyecto lo que hace es que este sueldo mínimo se transforme en sueldo máximo para muchos chilenos. Ese es el gran problema. ¿Qué incentivo hay? Yo les quiero decir, dentro de las reuniones que tuvimos en algunos minutos, o sea, digamos, en comisiones con distintas pymes, con distintas asociaciones gremiales, ellos decían, oiga, me pasa que en algunos casos no me llega el subsidio. Primer problema. Segundo problema, algunos decían, oye, me encanta, qué bueno que con este subsidio, es cierto, voy a poder pagar el sueldo mínimo. Y eso no es así. Ninguna empresa, ninguna pyme, ninguna empresa tiene prohibido pagar más que el sueldo mínimo. El problema, ¿cuál es? Y eso es lo que a mí me llama la atención, que no se sincere, es que no lo puedo pagar. No lo puedo pagar porque la pandemia no me dejó pagarlo, quedé con costos atrasados. Bueno, no lo puedo pagar. Y eso, ¿por qué no somos sinceros y lo decimos? Lo que no significa que no le demos ayuda a las personas. Pero mi distrito, por ejemplo, los que yo represento en Pudahuel, en Maipú, en Quilicura, son personas que posiblemente muchas ganan el sueldo mínimo. Y ellos, la verdad es que yo les estoy, a través de aprobar este mecanismo que quiere el gobierno, les estoy hipotecando su futuro de aquí hasta el 2025 sin que les toquen sus remuneraciones. Y eso para mí es grave y es muy irresponsable. Ahora, diputado, sabemos que este proyecto tiene que continuar su tramitación legislativa, falta todavía el paso del Senado, y en el Senado muchas veces, por no decir la mayoría de las oportunidades, se realizan modificaciones. ¿Se puede ahí gestionar un cambio en la cifra o en el mecanismo o hacer que este proyecto no quede, como usted lo señala, no quede casado con un procedimiento y se puede hacer alguna modificación de fondo o ustedes lo ven poco probable? Lo que pasa es lo siguiente, durante la transmisión parlamentaria acá en la Cámara nos hemos dado cuenta de que existen muchas deudas hacia las pymes. ¿Ya? Primero, decir que este acuerdo se llegó con la CUT 100% porque la CUT no tiene ningún problema, finalmente ellos no pagan el sueldo mínimo, los que pagan el sueldo mínimo son las pymes. ¿Ya? Y este problema también devela que hoy día es un pésimo pagador del Estado, ¿no es cierto? Tiene una deuda previsional importante producto de la pandemia, además de que han arrastrado deuda bancaria algunas de las pymes. Por lo tanto, hoy día las pymes están en una alerta amarilla, digamos, casi naranja, muchas de ellas. El problema que vemos nosotros a través de esto es que el mercado laboral se sigue resintiendo. Y yo lo veo en mi distrito, veo como gente que en una feria la otra vez me encontré con unos dirigentes que me decían, la persona que antiguamente era mi casera, hoy día es colega en la feria. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos y le decimos al gobierno, sinceremos qué está pasando, pero entre todos los actores políticos yo no tengo ningún problema como republicano en decirle al gobierno, ponernos del lado de ellos y decir, ¿sabes que tenemos que salir adelante de esto entre todos, en unidad?
Eso nunca ha estado en discusión. El problema es que el gobierno impulsa las cosas que cree que son buenas ideas, pero son malas. Y finalmente yo les puedo decir y les puedo asegurar que aquellas personas que hoy día posiblemente van a poder recibir el salario mínimo van a estar condenados a recibir lo mismo o mantenerse parejo en el ingreso mínimo hasta el año 2025. Ese es el gran pero que yo tengo en este asunto. Perfecto, diputado Agustín Romero, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes, fue un gusto. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, los temas que son analizados por la Cámara de Diputadas y Diputados aquí en Puntos de Vista. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.